El ranchero solitario vio a la chica de rostro quemado y le dijo: «Eres un milagro». El viento del desierto de Texas arrastraba consigo el aroma a salvia y la promesa de otra tarde solitaria. Jake Morrison ajustó su sombrero de ala ancha mientras guiaba su caballo, Thunder, por los senderos polvorientos que bordeaban su propiedad. Era marzo de 1885, y las últimas lluvias habían dejado la tierra con manchas de verde que pronto se desvanecerían bajo el sol implacable del verano que se aproximaba. A los 35 años, Jake había aprendido a encontrar consuelo en la soledad. Su rostro curtido por años de trabajo bajo el sol mostraba las líneas profundas de un hombre que había conocido tanto la alegría como el dolor más profundo. Sus ojos azules, una vez brillantes con esperanza, ahora reflejaban la resignación de quien ha aceptado que algunos capítulos de la vida se cierran para siempre. El rancho Morrison se extendía por miles de acres, pero la casa principal permanecía vacía salvo por Jake. Las habitaciones que una vez resonaron con risas infantiles y conversaciones amorosas, ahora guardaban solo el eco de sus pasos y el susurro del viento que se filtraba por las rendijas de las ventanas. Habían pasado 3 años desde el incendio que se llevó a su esposa Margaret y a su pequeño hijo Tommy, y Jake había construido muros invisibles alrededor de su corazón, decidido a no volver a experimentar semejante pérdida. Era una tarde particularmente calurosa cuando decidió revisar los límites orientales de su propiedad, cerca del viejo robledal, donde solía llevar a Tommy a buscar nidos de pájaros. Thunder resoplaba ocasionalmente, sus cascos levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso. El paisaje se extendía monótonamente hasta el horizonte, interrumpido solo por cactus dispersos y matorrales de mezquite. Fue entonces cuando la vio. Al principio, Jake pensó que sus ojos le jugaban una broma cruel, como había ocurrido tantas veces en los últimos años cuando la soledad lo llevaba a imaginar figuras humanas donde solo había rocas o arbustos. Pero cuando Thunder se detuvo abruptamente y relinchó con nerviosismo, Jake supo que esta vez era real. Una figura yacía inmóvil junto a un gran peñasco, apenas visible entre las sombras alargadas del atardecer. Jake desmontó lentamente, su mano instintivamente descansando en la culata de su revólver. En estas tierras, uno nunca sabía qué esperar, y los problemas solían llegar sin previo aviso. Se acercó con cautela, sus botas crujiendo sobre la hierba seca. Al principio, solo pudo distinguir un bulto de tela rasgada y sucia, pero cuando estuvo lo suficientemente cerca, su respiración se detuvo. Era una mujer joven, quizás de 20 y tantos años, inconsciente y claramente en estado crítico. Su vestido, que alguna vez había sido azul, estaba desgarrado y manchado de sangre y suciedad. Pero lo que hizo que Jake retrocediera involuntariamente fue su rostro. La mitad izquierda de su cara estaba severamente quemada, la piel formando cicatrices irregulares que se extendían desde la frente hasta el mentón, distorsionando sus facciones de manera que resultaba difícil imaginar cómo había lucido antes. El cabello de ese lado había desaparecido casi por completo, dejando solo mechones dispersos y más cicatrices en el cuero cabelludo. Jake se quedó paralizado por un momento, no por repulsión, sino por una extraña sensación de reconocimiento que no podía explicar. Algo en la postura de la mujer, en la forma en que sus manos se curvaban junto a su cuerpo, le recordaba dolorosamente a Margaret. Se arrodilló junto a ella, acercando su oído a su boca. Su respiración era débil pero constante. Tenía fiebre alta, y sus labios estaban agrietados por la deshidratación. Jake notó que llevaba un pequeño bolso de cuero atado a su cintura, pero resistió la tentación de revisarlo de inmediato. «Señorita», murmuró suavemente, tocando gentilmente su hombro. «¿Puede oírme?» La mujer se estremeció ligeramente, pero no abrió los ojos. Jake evaluó rápidamente la situación. Estaban a varias millas de la casa. El sol se pondría en menos de 1 hora, y esta mujer necesitaba atención médica inmediata. El doctor más cercano estaba en el pueblo de Cedar Creek, a 2 días de viaje. Sin dudarlo más, Jake levantó cuidadosamente a la mujer en sus brazos. Era sorprendentemente liviana, como si la enfermedad y el hambre hubieran consumido gran parte de su cuerpo.
Mientras la acomodaba sobre Thunder, notó que murmuró algo incomprensible, sus párpados temblando como si estuviera luchando por despertar. El viaje de regreso a la casa se sintió eterno. Jake cabalgaba lentamente, asegurándose de que cada movimiento fuera lo más suave posible. Thunder, como si sintiera la urgencia de la situación, mantenía un paso constante pero cuidadoso. Durante el trayecto, Jake no pudo evitar estudiar el rostro de la mujer. A pesar de las terribles cicatrices, había algo en sus facciones que lo intrigaba profundamente. La mitad derecha de su cara, intacta por las quemaduras, revelaba una belleza delicada. Sus pómulos eran altos y elegantes, su nariz perfectamente proporcionada, y aunque sus ojos permanecían cerrados, Jake podía ver que tenían una forma almendrada hermosa. Era como si estuviera viendo dos personas diferentes en un mismo rostro, una división cruel entre la belleza y la tragedia. Al llegar a la casa, Jake encendió rápidamente las lámparas del dormitorio de huéspedes, una habitación que no había usado en años. Colocó a la mujer sobre la cama con extremo cuidado. Después corrió a la cocina para calentar agua y buscar las hierbas medicinales que Margaret solía usar para tratar fiebres y heridas. Mientras esperaba que el agua hirviera, Jake se encontró contemplando la extraña situación en la que se hallaba. Durante 3 años, había evitado cualquier contacto humano prolongado, visitando el pueblo solo cuando era absolutamente necesario y rechazando sistemáticamente las invitaciones sociales de sus vecinos. Ahora, de repente, tenía a una completa desconocida gravemente enferma en su casa, y por primera vez en mucho tiempo, sentía una urgencia que no tenía nada que ver con el ganado o las cosechas. Regresó al dormitorio con un recipiente de agua tibia, paños limpios y una botella de whisky para desinfectar cualquier herida que pudiera encontrar. La mujer seguía inconsciente, pero su respiración parecía un poco más estable. Jake vaciló por un momento, consciente de lo inapropiado que resultaba para un hombre soltero atender a una mujer desconocida, pero las circunstancias dejaban pocas opciones. Con manos temblorosas, comenzó a limpiar suavemente la suciedad y el polvo de su rostro y brazos. Al hacerlo, pudo apreciar mejor la extensión de sus quemaduras. Las cicatrices no eran recientes. Por el aspecto de la piel sanada, calculó que el accidente había ocurrido al menos varios meses atrás, quizás incluso 1 año. Pero había algo extraño en los patrones de las quemaduras que no podía identificar. Mientras trabajaba, la mujer comenzó a agitarse. Sus párpados se movieron inquietos y murmuró palabras incoherentes. Jake se inclinó para escuchar mejor, pero solo pudo distinguir fragmentos. Fuego. No puedo. Perdóname. Su voz era ronca, probablemente dañada por el humo o el grito. Tranquila, le susurró Jake, sorprendiéndose a sí mismo por la ternura en su propia voz. Está a salvo ahora. Nadie va a hacerle daño. Como si hubiera escuchado sus palabras, la mujer se calmó gradualmente. Jake continuó limpiando sus heridas con la delicadeza de alguien que había cuidado animales heridos toda su vida, pero con una gentileza que no había mostrado hacia ningún ser humano en años. Fue entonces, mientras limpiaba cuidadosamente alrededor de su cuello, que Jake notó algo que lo dejó helado. Apenas visible bajo las cicatrices y la suciedad, había marcas en su garganta que no parecían causadas por quemaduras. Eran marcas más oscuras, como moretones desvanecidos, formando un patrón que sugería dedos. Jake retrocedió, su mente procesando lentamente las implicaciones de lo que acababa de ver. Las quemaduras, las marcas en el cuello, el estado en el que la había encontrado, sola y abandonada en medio de la nada. Esta no era simplemente una víctima de un accidente. Esta mujer había sufrido algo mucho peor. Una mezcla de rabia y protección que no había sentido en años comenzó a crecer en su pecho. Sin importar quién era esta mujer o de dónde venía, había sufrido horrores inimaginables, y ahora estaba bajo su cuidado. Jake Morrison había fallado en proteger a su familia hace 3 años, pero no fallaría con esta desconocida. Se sentó en la silla junto a la cama, decidiendo mantenerse despierto toda la noche para vigilar su condición. Thunder relinchó suavemente desde el establo, como si también sintiera que esta noche sería diferente a todas las demás.
Las horas pasaron lentamente. Jake alternaba entre refrescar la frente de la mujer con paños húmedos y darle pequeños sorbos de agua cuando parecía estar lo suficientemente consciente para tragar. Durante toda la noche, ella continuó murmurando en sueños, a veces palabras de terror, otras veces lo que parecían ser súplicas de perdón. Cerca del amanecer, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las cortinas, la mujer finalmente abrió los ojos. Jake, que había estado adormilado en su silla, se incorporó inmediatamente. Los ojos de ella eran exactamente como había imaginado. Grandes, de un color avellana profundo, y llenos de una inteligencia que contrastaba dramáticamente con su estado físico, pero también estaban llenos de miedo. «¿Dónde?», comenzó a decir, pero su voz se quebró en un susurro ronco. «Está en mi casa», dijo Jake suavemente, manteniéndose en su silla para no asustarla. «La encontré ayer inconsciente en mi propiedad. Ha estado muy enferma». La mujer intentó incorporarse, pero Jake la detuvo gentilmente con un gesto de su mano. «No se esfuerce todavía. Ha perdido mucha agua y necesita recuperar fuerzas». Ella lo miró fijamente por un largo momento, sus ojos estudiándolo como si tratara de determinar si representaba una amenaza. Jake pudo ver el momento exacto en que ella tomó conciencia de sus cicatrices, porque su mano libre se movió instintivamente para cubrir el lado izquierdo de su rostro. «No», dijo Jake con una firmeza que lo sorprendió incluso a él mismo. «No tiene que esconderse». La mujer lo miró con sorpresa, y por primera vez desde que la había encontrado, Jake pudo ver un atisbo de la persona que había sido antes de que la tragedia la marcara. «Mi nombre es Jake Morrison», continuó, manteniendo su voz suave pero clara. «Esta es mi casa, mi tierra. Mientras esté aquí está completamente a salvo. Nadie puede hacerle daño». Lágrimas comenzaron a formar en los ojos de la mujer, y Jake sintió una opresión familiar en el pecho, el mismo dolor que había sentido cada vez que había visto llorar a Margaret. «Sara», murmuró ella finalmente, su voz apenas audible. «Mi nombre es Sara». «Sara», repitió Jake como si estuviera probando el nombre. «Es un nombre hermoso». Por primera vez, Sara sonrió ligeramente, aunque la sonrisa se distorsionó por las cicatrices. Pero Jake no vio la deformidad. En ese momento, vio algo que pensó que había perdido para siempre: esperanza. El sol de la mañana llenó gradualmente la habitación con una luz dorada, y Jake supo que su vida acababa de cambiar de manera irreversible. No sabía quién era Sara ni qué había pasado pero sabía con certeza absoluta que no la dejaría enfrentar sola lo que fuera que la hubiera traído a su tierra. «Descanse ahora», le dijo suavemente. «Cuando se sienta mejor, si quiere contarme qué pasó, estaré aquí para escucharla. Pero por ahora solo concéntrese en recuperarse». Sara asintió débilmente, sus párpados ya volviéndose pesados. Pero antes de cerrar los ojos completamente, murmuró algo que hizo que el corazón de Jake se detuviera. «Gracias por no apartarte», susurró. «La mayoría de la gente, cuando ven mi cara». «Sara», la interrumpió Jake con voz firme pero gentil. «Míreme». Ella abrió los ojos con esfuerzo. «Usted no es su cara», dijo Jake con una convicción que lo sorprendió. «Es mucho más que eso. Es un milagro que haya sobrevivido a lo que sea que le pasó, y ahora está aquí, viva, respirando. Eso es lo que veo cuando la miro. Veo a alguien que es más fuerte de lo que imagina». Las lágrimas corrieron libremente por las mejillas de Sara, tanto por el lado sano como por el cicatrizado. Jake se levantó lentamente y se acercó a la ventana, dándole privacidad para procesar sus emociones. Mientras miraba hacia los campos que se extendían hasta el horizonte, Jake sintió algo que no había experimentado en 3 años: propósito. Sara había llegado a su vida en el momento en que más la necesitaba, aunque ninguno de los dos lo supiera todavía. El día prometía ser caluroso, pero por primera vez en mucho tiempo Jake Morrison esperaba con ansias lo que podría traer. Los días siguientes se convirtieron en una rutina que Jake no había experimentado desde la muerte de su familia. Cada mañana despertaba antes del amanecer, no por el hábito solitario que había desarrollado en los últimos años, sino por una urgencia genuina de verificar el estado de Sara. Se había convertido en su prioridad absoluta,
desplazando incluso las tareas más esenciales del rancho. Sara recuperó fuerzas gradualmente. Su fiebre había cedido después del segundo día, y aunque aún estaba débil, ya podía mantener conversaciones breves sin que su voz se quebrara completamente. Jake había instalado una pequeña campana junto a su cama para que pudiera llamarlo cuando necesitara algo, pero notó que ella raramente la usaba, como si temiera ser una carga. Era el quinto día desde su llegada cuando Sara finalmente pudo sentarse en la cama sin marearse. Jake había traído una bandeja con sopa caliente de pollo y pan recién horneado, algo que había aprendido a cocinar por necesidad durante sus años de soltería, aunque nunca había puesto tanto cuidado en la preparación como ahora. «Huele delicioso», dijo Sara, aceptando agradecida el tazón que Jake le ofrecía. Sus manos temblaron ligeramente mientras lo sostenía, pero se las arregló para tomar varios sorbos sin derramar nada. Jake se sentó en la silla que había convertido en su puesto permanente junto a la cama. Había trasladado una mesa pequeña allí, donde mantenía los medicamentos, paños limpios y una jarra de agua fresca que renovaba 2 veces al día. «Sara», comenzó cuidadosamente, «no quiero presionarla, pero ha estado aquí casi una semana y aún no sé prácticamente nada sobre usted. No de dónde viene, qué le pasó, o si hay alguien que deba saber que está a salvo». Sara dejó de tomar la sopa y bajó la mirada hacia sus manos. Jake pudo ver la tensión que se apoderó de sus hombros, como si cada pregunta sobre su pasado fuera un peso físico. «No hay nadie», murmuró finalmente. «No tengo a nadie que me esté buscando, señor Morrison». «Jake», la corrigió suavemente. «Solo Jake. Y perdóneme si sueno escéptico, pero una mujer joven como usted no simplemente aparece sola en medio del desierto sin una historia detrás». Sara levantó la vista para encontrarse con sus ojos, y Jake vio en ellos una profundidad de dolor que rivalizaba con el suyo propio. «Tiene razón», admitió. «Sí tengo una historia, pero no es una que haga que la gente se sienta cómoda escuchándola». «Intente», dijo Jake inclinándose ligeramente hacia adelante. «He visto suficiente dolor en mi vida como para no asustarme fácilmente». Sara respiró profundamente, como si estuviera reuniendo fuerzas para una confesión que había estado evitando. «Vengo de Colorado», comenzó lentamente. «De un pueblo pequeño llamado Silver Creek, cerca de las montañas. Vivía allí con mi esposo, mi difunto esposo, Thomas». Jake notó cómo su voz se endureció ligeramente al mencionar a su esposo, un matiz que no pasó desapercibido. «Thomas era un hombre respetado en el pueblo», continuó Sara, su mirada perdida en algún punto más allá de la ventana. «Tenía una tienda general, era diácono en la iglesia, siempre parecía saber qué decir en las reuniones del pueblo. Para todos los demás, éramos la pareja perfecta». Hizo una pausa, tomando otro sorbo de sopa como si necesitara el tiempo para fortalecer su determinación. «Pero Thomas tenía otro lado, un lado que solo yo conocía. Cuando bebía, que era más frecuente de lo que la gente sabía, se convertía en alguien completamente diferente, violento, cruel». Jake sintió que sus manos se cerraban involuntariamente en puños. Las marcas que había visto en su cuello esa primera noche comenzaban a tener sentido. «Los primeros años traté de convencerme de que podía cambiarlo», continuó Sara, su voz volviéndose más firme a medida que hablaba. «Pensé que si era mejor esposa, si cocinaba mejor, si mantenía la casa más limpia, si no lo contradecía nunca. Pero nada funcionaba. Cada vez era peor». «¿Nadie sabía lo que estaba pasando?», preguntó Jake, aunque ya sospechaba la respuesta. Sara soltó una risa amarga. «¿Quién me habría creído? Thomas Morrison era un pilar de la comunidad. Yo era solo su esposa joven y tonta, que obviamente no sabía apreciar lo afortunada que era por tener un marido tan maravilloso». Jake sintió una rabia familiar creciendo en su pecho, la misma que había sentido cuando era impotente para salvar a su propia familia. Pero esta vez, la persona que había sufrido estaba aquí, viva, frente a él. «¿Qué pasó con las quemaduras?», preguntó gentilmente. Las manos de Sara comenzaron a temblar, y tuvo que dejar el tazón sobre la mesita de noche. «Fue hace 8 meses», dijo, su voz reduciéndose a un susurro. «Thomas había tenido un día particularmente malo en la tienda.
Había perdido dinero en una inversión y había estado bebiendo desde el mediodía. Cuando llegué a casa después de visitar a una vecina enferma, ya estaba completamente borracho y furioso. Se detuvo, llevando instintivamente su mano al lado cicatrizado de su rostro. Me acusó de estar con otro hombre, lo cual era absurdo. Me golpeó como había hecho tantas veces antes, pero esta vez fue diferente. Había estado avivando el fuego en la chimenea y cuando caí, mi cara se estrelló directamente contra los tizones encendidos. Jake sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La imagen era demasiado vívida, demasiado horrible de imaginar. Thomas no hizo nada por ayudarme, continuó Sarah, las lágrimas comenzando a caer por sus mejillas. Se quedó allí parado, observando mientras yo gritaba como si estuviera fascinado. Cuando finalmente me aparté del fuego, él solo dijo que era lo que me merecía por ser una esposa infiel. Dios mío, murmuró Jake, sintiendo una mezcla de horror y rabia que lo dejó sin palabras. El doctor del pueblo hizo lo que pudo, continuó Sarah, pero las quemaduras eran demasiado severas. Pasé meses recuperándome, y durante todo ese tiempo, Thomas le decía a todo el mundo que había sido un accidente terrible, que él había hecho todo lo posible por salvarme. Pero usted sabía la verdad, dijo Jake. Sí, sabía la verdad. Y también sabía que si me quedaba, la próxima vez me mataría. Comencé a planear mi escape, ahorrando pequeñas cantidades de dinero, preparando documentos, esperando el momento adecuado. Sarah se limpió los ojos con el dorso de su mano antes de continuar. Ese momento llegó hace 3 semanas. Thomas había ido a Denver por negocios, y sabía que estaría fuera al menos una semana. Tomé lo poco que tenía, dejé una nota explicando que me iba, y tomé el primer tren hacia el sur. ¿Por qué Texas?, preguntó Jake. No tenía un destino específico en mente, admitió Sarah. Solo quería ir lo más lejos posible de Colorado. Pensé que en un lugar como Texas, donde hay mucha tierra y poca gente, podría desaparecer, empezar de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó sola en el desierto? La expresión de Sarah se ensombreció aún más. Llegué a San Antonio sin problemas, pero allí mi dinero se agotó. Conseguí trabajo como camarera en un salón, esperando ahorrar lo suficiente para seguir viajando. Pero mi cara, la gente se ponía incómoda. Los clientes se quejaban, decían que mi apariencia arruinaba su apetito. Jake sintió una oleada de indignación hacia personas que nunca conocería. El dueño del salón me despidió después de 2 semanas, continuó Sarah. Fue entonces cuando conocí a un hombre llamado Pete Dalton. Parecía diferente, amable. Dijo que no le importaba mi apariencia, que podía ayudarme a encontrar trabajo en un pueblo más pequeño donde la gente fuera menos superficial. Pero no era lo que parecía, dedujo Jake. No, confirmó Sarah, su voz endureciéndose. Pete resultó ser parte de una banda de criminales que se especializaba en secuestrar mujeres vulnerables para venderlas a burdeles en la frontera con México. Mi cara cicatrizada no importaba para ese tipo de trabajo. Jake sintió que la rabia lo invadía completamente. La idea de que alguien hubiera tratado de explotar la vulnerabilidad de Sarah de esa manera lo llenaba de una furia que no había sentido en años. Me mantuvieron prisionera en una cabaña abandonada durante casi una semana, continuó Sarah, su voz volviéndose mecánica, como si fuera la única manera de contar la historia sin colapsar emocionalmente. Había otras mujeres allí también. Estábamos esperando a que llegara el grupo que nos llevaría al sur. ¿Cómo escapó? Hubo una tormenta terrible una noche. Rayos, viento, lluvia torrencial. Durante la confusión, una de las otras mujeres, una chica llamada María, logró soltar las cuerdas de sus manos. Ella me liberó a mí, y juntas intentamos liberar a las demás. Sarah hizo una pausa, y Jake pudo ver que esta era la parte más difícil de contar. Los guardias nos descubrieron antes de que pudiéramos liberar a todas. En la pelea que siguió, María no lo logró, pero me gritó que corriera, que siguiera corriendo y nunca mirara atrás. Las lágrimas de Sarah caían ahora sin control, y Jake tuvo que resistir el impulso de acercarse y consolarla físicamente. Corrí durante horas en la oscuridad, bajo la lluvia, continuó con voz quebrada. No tenía idea de hacia dónde iba, solo sabía que tenía que alejarme. Cuando salió el sol, estaba completamente perdida.
Caminé durante días sin comida ni agua adecuada, hasta que finalmente colapsé donde usted me encontró. Jake permaneció en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había escuchado. La historia de Sarah era una pesadilla tras otra, una cadena de tragedias y traiciones que habría quebrado a muchas personas. Sin embargo, aquí estaba, viva, recuperándose, encontrando fuerzas para contar su historia. Sarah, dijo finalmente, su voz cargada de emoción. Lo que ha pasado es horrible, más de lo que cualquier persona debería tener que soportar. Pero está aquí ahora. Está viva. Está a salvo. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó ella, mirándolo directamente a los ojos. No puedo quedarme aquí para siempre, Jake. No sería justo para usted. ¿Por qué no sería justo? Míreme, dijo Sarah, señalando su rostro cicatrizado. Soy una mujer marcada, literalmente. Tengo enemigos que podrían estar buscándome. No tengo dinero. No tengo habilidades útiles. No tengo nada que ofrecer excepto problemas. Jake se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, mirando hacia los campos que había trabajado solo durante tantos años. Cuando se volteó hacia Sarah, su expresión era más seria de lo que ella había visto hasta ahora. Sarah, dijo con voz firme, voy a decirle algo, y quiero que me escuche muy claramente. Durante los últimos 3 años, he estado muerto por dentro. Perdí a mi esposa y mi hijo en un incendio, y desde entonces he estado simplemente existiendo, esperando que cada día pasara para poder llegar al siguiente. Se acercó lentamente a la cama, pero mantuvo una distancia respetuosa. Desde que llegó aquí, por primera vez en 3 años, me he despertado cada mañana con un propósito. He recordado lo que significa cuidar de alguien, preocuparme por alguien, importarle a alguien. Jake, comenzó Sarah, pero él levantó gentilmente una mano para detenerla. No estoy diciendo esto para que se sienta obligada hacia mí, continuó. Lo estoy diciendo porque quiero que entienda que su presencia aquí no es una carga. Es un regalo que pensé que nunca volvería a recibir. Sarah lo miró fijamente, y Jake pudo ver que estaba luchando con emociones conflictivas. Pero mi cara, murmuró. ¿Qué pasa con su cara?, preguntó Jake, acercándose un paso más. ¿Cree que eso cambia quién es usted como persona? ¿Cree que eso hace que sus pensamientos sean menos inteligentes, su corazón menos bondadoso, su espíritu menos valioso? Sarah no respondió, pero Jake pudo ver que sus palabras estaban teniendo impacto. Sarah, dijo suavemente, la primera noche que estuvo aquí, cuando estaba delirando por la fiebre, ¿sabe lo que repetía una y otra vez? Ella negó con la cabeza. Seguía pidiendo perdón. Perdóname, decía. Perdóname porque una mujer que ha sobrevivido a abusos horribles, que ha escapado de secuestradores, que ha caminado días en el desierto para salvar su propia vida, y aún así se disculpa, como si todo lo que le ha pasado fuera culpa suya. Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente por las mejillas de Sarah. No es culpa suya, continuó Jake con voz firme pero gentil. Nada de lo que le pasó fue culpa suya, y merece tener una vida donde no tenga que disculparse por existir. El sol del mediodía llenaba completamente la habitación ahora, creando un resplandor dorado que suavizaba todo lo que tocaba. Jake regresó a su silla, pero esta vez la acercó un poco más a la cama. Quédese, dijo simplemente. No por mí, aunque admito que me gustaría. Quédese por usted. Tómese el tiempo que necesite para sanar, no solo físicamente, sino emocionalmente también. Cuando esté lista para decidir qué quiere hacer con el resto de su vida, entonces puede tomar esa decisión desde un lugar de fortaleza, no de desesperación. Sarah cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los abrió nuevamente, había algo diferente en ellos, una chispa de esperanza que Jake no había visto antes. ¿Está seguro?, preguntó suavemente. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, respondió Jake sin vacilar. Por primera vez desde que la había encontrado, Sarah sonrió genuinamente, y Jake descubrió que incluso distorsionada por las cicatrices, era la sonrisa más hermosa que había visto en años. Esa tarde, Sarah se las arregló para levantarse de la cama por primera vez desde su llegada.
Jake la ayudó a caminar lentamente hasta la sala principal de la casa, donde se sentó en el sofá cerca de la chimenea. Aunque era un día cálido y no había fuego encendido, Jake notó que Sara evitaba mirar directamente hacia la chimenea. «La casa es hermosa», comentó Sara, observando los muebles sólidos de madera y las fotografías familiares que decoraban las repisas. «Margaret tenía buen ojo para estas cosas», respondió Jake, siguiendo su mirada hacia una fotografía de su difunta esposa con su hijo. «Yo solo me aseguraba de que las paredes se mantuvieran en pie». Sara estudió la fotografía durante un momento largo. «Era hermosa», dijo suavemente, y su hijo tenía sus ojos. Jake asintió, sintiendo el dolor familiar, pero notando que esta vez no era completamente abrumador. «Tommy habría tenido 8 años ahora», dijo. «Siempre me pregunto qué tipo de hombre habría llegado a ser». «¿Puedo preguntar qué pasó?», inquirió Sara gentilmente. Jake se sentó en la silla frente al sofá, preparándose para contar una historia que raramente compartía. «Fue un invierno particularmente seco», comenzó. «Habíamos tenido semanas sin lluvia y todo estaba más seco de lo normal. Una noche, mientras yo estaba en el pueblo comprando suministros, se inició un incendio en la cocina. Hasta el día de hoy no sé exactamente cómo empezó». Hizo una pausa, recolectando fuerzas para continuar. «Para cuando regresé, toda la parte trasera de la casa estaba en llamas. Pude escuchar a Margaret gritando desde adentro, pero el fuego estaba demasiado avanzado. Los vecinos ya estaban aquí formando cadenas de agua, pero no había nada que hacer». Sara escuchó en silencio, reconociendo el dolor en su voz. «Encontraron sus cuerpos en el dormitorio de Tommy», continuó Jake. «Margaret había muerto tratando de protegerlo del humo. Estaban abrazados». «Lo siento mucho», murmuró Sara, y Jake pudo ver que entendía realmente lo que significaba perder a las personas que más amaba. «Después de eso, reconstruí la casa exactamente como era», dijo Jake. «Pensé que si todo se veía igual, tal vez podría pretender que nada había cambiado. Pero por supuesto eso no funcionó». Se miraron mutuamente por un momento. Dos personas que habían conocido pérdidas devastadoras, reconociendo en el otro algo que pocas personas podían entender completamente. «Jake», dijo Sara finalmente, «gracias por contarme sobre ellos. Y gracias por dejarme quedarme. No sé cómo podré pagárselo alguna vez». «No me debe nada», respondió Jake. «Pero si realmente quiere contribuir mientras esté aquí, estoy seguro de que podemos encontrar maneras para que se sienta útil. Esta casa ha necesitado la presencia de una mujer durante mucho tiempo». Por primera vez en años, el sol se puso sobre el rancho Morrison con sonidos de conversación y risas suaves llenando las habitaciones que habían estado silenciosas durante tanto tiempo. Esa noche, mientras Sara dormía pacíficamente en su habitación y Jake revisaba los libros de cuentas del rancho en su estudio, ambos sintieron algo que habían pensado que habían perdido para siempre: esperanza. Los siguientes 2 meses trajeron una transformación gradual pero profunda al rancho Morrison. Sara, una vez que recuperó completamente sus fuerzas, demostró poseer una determinación férrea para contribuir de manera significativa a la vida diaria de la propiedad. A pesar de las protestas iniciales de Jake de que no necesitaba trabajar, ella insistió en que mantenerse ocupada era parte esencial de su sanación. «No puedo simplemente sentarme y ser una carga», le había dicho una mañana a mediados de mayo, cuando las primeras flores silvestres comenzaban a brotar en los campos. «Necesito sentir que tengo un propósito aquí». Jake había aprendido a reconocer esa determinación en su voz, la misma que había usado para escapar de una vida de abusos y sobrevivir días en el desierto. Cuando Sara decidía algo, no había manera de disuadirla. Comenzó ocupándose de las tareas domésticas que Jake había descuidado durante años de vida solitaria. La casa, que había estado funcionalmente limpia pero carente del toque cálido de un hogar verdadero, comenzó a transformarse bajo su cuidado. Las ventanas brillaban. Las habitaciones olían a lavanda fresca que ella cultivaba en pequeños maceteros junto a las ventanas, y las comidas se convirtieron en eventos que ambos esperaban con anticipación, en lugar de meras necesidades biológicas. Pero fue en el jardín donde Sara realmente encontró su pasión renovada por la vida. Había descubierto que Jake
Mantenía un pequeño huerto detrás de la casa, aunque había estado terriblemente descuidado en los últimos años. Con una determinación que rayaba en la obsesión, se dedicó a restaurarlo. Mi madre tenía el jardín más hermoso de todo Silver Creek. Le había contado a Jake mientras trabajaba bajo el sol de la tarde, sus manos ya callosas por el trabajo, pero moviéndose con una gracia natural entre las plantas. Solía decir que las plantas respondían al amor tanto como al agua y los nutrientes. Jake observaba desde la terraza trasera, fascinado por la transformación que veía no solo en el jardín, sino en Sara misma. El trabajo físico había devuelto color a sus mejillas, y aunque las cicatrices permanecían, parecían haberse suavizado de alguna manera, como si la paz interior estuviera sanando lo que la medicina no podía tocar. Era una tarde particularmente calurosa de junio, cuando Jake se acercó al jardín donde Sara estaba plantando tomates. Había estado observándola durante semanas, notando cómo evitaba cuidadosamente exponerse al sol directo en el lado cicatrizado de su rostro, siempre llevando un sombrero de ala ancha que había pertenecido a Margaret. «Sara», dijo suavemente, no queriendo asustarla mientras estaba concentrada en su trabajo. Ella levantó la vista, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de su mano, dejando una pequeña mancha de tierra. «¿Necesita algo, Jake?» Estaba pensando en preparar pollo guisado para la cena, si le parece bien. Jake sonrió ante su constante preocupación por complacerlo, un hábito que había desarrollado durante su matrimonio abusivo y que estaba lentamente aprendiendo a abandonar. «La cena siempre está perfecta», le aseguró. «Pero en realidad vine a hablar de algo diferente. He estado pensando, ha estado trabajando tan duro aquí, contribuyendo tanto, y realmente debería recibir alguna compensación por su trabajo». Sara se tensó inmediatamente, sus manos deteniéndose en su tarea. «Jake, ya hablamos de esto. No necesito dinero. Usted me ha dado un techo, comida, seguridad, y usted me ha devuelto la vida». La interrumpió gentilmente. «Esta casa estaba muriendo antes de que llegara. Ahora está viva otra vez. Eso vale más de lo que puede imaginar». Se acercó un paso más, manteniendo siempre la distancia respetuosa que había establecido entre ellos. «No estoy hablando solo de dinero», continuó. «Estaba pensando que tal vez podríamos hacer esto oficial. Darle un título real. Hacerla socia oficial del rancho». Sara se quedó completamente inmóvil, mirándolo con una expresión que Jake no pudo descifrar completamente. «¿Qué quiere decir exactamente con oficial?», preguntó con voz cuidadosa. Jake se dio cuenta de que sus palabras podrían malinterpretarse, y se apresuró a aclarar. «Quiero decir como socia comercial», dijo rápidamente. «Podríamos ir al pueblo la próxima semana, firmar algunos papeles legales que la establezcan como copropietaria de una parte del rancho. Le daría seguridad legal, derechos reales, y también significaría que si algo me pasara, usted no se quedaría desamparada». Sara se sentó lentamente en el suelo, como si sus piernas hubieran perdido la fuerza para sostenerla. «Jake», dijo con voz muy suave, «¿se da cuenta de lo que está sugiriendo? Está hablando de darle la mitad de su propiedad a una mujer que encontró muriendo en su tierra hace solo 3 meses. «Exactamente», respondió Jake sin vacilar. «A una mujer que ha transformado mi casa en un hogar, que ha traído vida de vuelta a esta tierra, que me ha recordado lo que significa tener algo por lo que vale la pena despertarse cada mañana». Sara bajó la mirada hacia sus manos sucias, y Jake pudo ver lágrimas comenzando a formar en sus ojos. «No puedo aceptar eso», murmuró. «Sería aprovecharse de su bondad». «Sara, míreme», dijo Jake, acercándose lo suficiente para arrodillarse frente a ella, pero aún manteniendo una distancia respetuosa. Cuando ella levantó la vista, Jake pudo ver toda la vulnerabilidad y el miedo que aún llevaba consigo. «Escúcheme muy cuidadosamente», dijo con voz firme pero gentil. «No le estoy ofreciendo esto por lástima. No le estoy ofreciendo esto porque me siento obligado. Se lo estoy ofreciendo porque se lo ha ganado, porque lo merece, y porque honestamente no puedo imaginar este lugar sin usted». Hizo una pausa reuniendo coraje para algo que había estado pensando durante semanas. «Pero hay algo más que quiero decirle, y necesito que sepa que puede rechazar la oferta comercial y esto no cambiaría nada.
Sara lo miró con una mezcla de curiosidad y aprensión. Sara, continuó Jake, su voz volviéndose más suave. En estos meses que ha estado aquí, he comenzado a sentir cosas que pensé que nunca volvería a sentir. No solo gratitud o amistad, sino algo más profundo. Los ojos de Sara se agrandaron, y Jake pudo ver que había dejado de respirar. Sé que es complicado, continuó rápidamente. Sé que usted ha pasado por traumas terribles con los hombres. Sé que necesita tiempo para sanar. Sé que tal vez nunca sienta lo mismo por mí. Pero también sé que no puedo seguir fingiendo que lo que siento por usted es solo preocupación amistosa. Sara permaneció en silencio durante lo que se sintió como una eternidad, sus ojos estudiando el rostro de Jake, como si estuviera tratando de leer alguna verdad oculta en sus facciones. Jake, dijo finalmente, su voz apenas audible, ¿realmente puede mirarme, ver estas cicatrices horribles y sentir atracción? La pregunta contenía tanto dolor y autodesprecio que Jake sintió que su corazón se partía. Sara, dijo, acercándose un poco más, ¿puedo mostrarle algo? Ella asintió nerviosamente. Jake se levantó lentamente y le ofreció su mano para ayudarla a ponerse en pie. Después de un momento de vacilación, ella la tomó, y él la condujo gentilmente hacia la casa. Los llevó hasta el dormitorio principal, una habitación que Sara nunca había visto porque Jake había mantenido la puerta cerrada desde su llegada. Al abrirla, reveló una habitación que claramente había permanecido intacta desde la muerte de Margaret. Fotografías familiares en las mesitas de noche, un cepillo de cabello plateado en la cómoda, incluso un vestido colgado en el armario abierto. Este era nuestro dormitorio, explicó Jake suavemente. No he cambiado nada desde el día que murió Margaret. Durante 3 años he estado viviendo como si pudiera regresar en cualquier momento. Se dirigió hacia la mesita de noche de Margaret y tomó una fotografía enmarcada. Esta es mi fotografía favorita de ella, dijo mostrándosela a Sara. Fue tomada 2 días antes del incendio. Mire sus ojos. Sara estudió la fotografía viendo a una mujer hermosa con cabello rubio brillante y una sonrisa radiante. Era hermosa, murmuró Sara. Sí, era hermosa, acordó Jake. Pero no es por eso que esta es mi fotografía favorita. Mire más de cerca. Sara examinó la imagen más cuidadosamente y gradualmente comenzó a ver lo que Jake quería que viera. Aunque Margaret estaba sonriendo, había algo en sus ojos, una tristeza sutil, una distancia que sugería que su mente estaba en otro lugar. Margaret estuvo enferma durante los últimos 6 meses de su vida, explicó Jake suavemente. Una enfermedad que los doctores no pudieron identificar o curar. Perdió peso, perdió energía, y lo más difícil para mí, perdió esa chispa de alegría que había hecho que me enamorara de ella. Colocó la fotografía de vuelta en su lugar y se volvió hacia Sara. La amé profundamente, y siempre la amaré, continuó. Pero durante esos últimos meses, cuando la miraba, veía principalmente dolor y pérdida. Veía a alguien que estaba luchando simplemente por existir. Se acercó un paso hacia Sara, sus ojos nunca apartándose de los de ella. Cuando la miro a usted, Sara, sí, veo las cicatrices, pero más que eso, veo fuerza. Veo a alguien que ha enfrentado lo peor que la vida puede ofrecer y ha elegido seguir luchando. Veo inteligencia, determinación, bondad y sí, belleza. Una belleza que viene de adentro y que hace que todo lo demás sea irrelevante. Sara comenzó a llorar silenciosamente, pero no apartó la mirada. Cuando trabajo en los campos y la veo en el jardín, continuó Jake, cuando entro a la casa y huelo la comida que está cocinando, cuando escucho su risa cuando le cuento historias tontas durante la cena, mi corazón hace algo que no había hecho en 3 años. Se acelera, se llena de esperanza. Jake, susurró Sara, pero él levantó gentilmente una mano. No necesita responderme ahora, dijo. Solo necesitaba que supiera la verdad sobre lo que siento, y necesitaba que entendiera que cuando la miro, no veo a alguien dañado o roto, veo a la mujer más valiente que he conocido. Sara se limpió las lágrimas con la manga de su vestido, luchando por encontrar palabras. No sé cómo responder a esto, admitió finalmente.
Durante tanto tiempo he pensado en mí misma como algo feo, indeseable, dañado más allá de toda reparación. Usted no está dañada, dijo Jake firmemente. Ha sido herida, que es muy diferente. Las heridas sanan. Sara lo miró durante un largo momento y Jake pudo ver que estaba luchando con emociones conflictivas. ¿Puedo pedirle algo?, dijo finalmente. Cualquier cosa. ¿Podríamos tomarnos esto despacio? Sé que usted ha sido nada más que caballero y paciente conmigo, pero necesito tiempo para procesar todo esto, para creer realmente que alguien como usted podría sentir algo genuino por alguien como yo. Todo el tiempo que necesite, aseguró Jake inmediatamente. Y sobre la oferta comercial, esa permanece independientemente de cualquier otra cosa. Usted se ha ganado un lugar aquí, Sara, sin importar lo que decida sobre lo otro. Sara asintió, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro por primera vez desde que comenzó la conversación. Gracias, dijo suavemente, por todo, por salvar mi vida, por darme un hogar, por ver algo en mí que había olvidado que existía. Esa noche, durante la cena, había una nueva conciencia entre ellos, pero también una comodidad que no había estado allí antes. Sara había comenzado a sentarse del lado de la mesa, que permitía que su perfil no cicatrizado fuera más visible para Jake, un pequeño cambio que él notó, pero sobre el cual no comentó. Estaba pensando, dijo Sara mientras servía el guisado, sobre su oferta de ir al pueblo la próxima semana. Jake levantó la vista de su plato esperando. Me gustaría aceptar la sociedad comercial, continuó, su voz volviéndose más firme. Pero también me gustaría pedir otro favor. Por supuesto. Me gustaría que me enseñara a disparar, dijo, mirándolo directamente a los ojos. Si voy a ser copropietaria de este rancho, debería saber cómo protegerlo. Jake sonrió, reconociendo otra señal de la determinación de Sara de tomar control de su propia vida. Será un placer, respondió. Comenzaremos mañana después del desayuno. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que la necesidad de esa habilidad llegaría mucho antes de lo que habían imaginado. La mañana siguiente, Jake estaba enseñando a Sara los fundamentos básicos del manejo de armas en un área despejada detrás del establo, cuando Thunder comenzó a relinchar nerviosamente desde su corral. Jake levantó la vista, su instinto alertándolo inmediatamente de que algo estaba mal. En la distancia, una nube de polvo se acercaba por el camino principal, demasiado grande para ser un viajero solitario. Sara, dijo Jake con voz tensa, vaya a la casa. Ahora. ¿Qué pasa?, preguntó, pero ya estaba moviéndose hacia la casa al notar el cambio en su tono. Visitantes inesperados, respondió Jake, revisando rápidamente su revólver. Y en mi experiencia, ese tipo de visitantes rara vez traen buenas noticias. Mientras Sara corría hacia la casa, Jake se dirigió hacia la parte frontal de la propiedad, su mente calculando rápidamente las posibilidades. Podría ser cualquier cosa. Vaqueros buscando trabajo, comerciantes, viajeros perdidos. Pero cuando los jinetes finalmente fueron claramente visibles, Jake sintió que se le helaba la sangre en las venas. Eran 5 hombres, todos armados, y Jake reconoció inmediatamente el tipo. No eran vaqueros honestos o comerciantes respetables. Estos hombres tenían la postura y la mirada de quienes vivían al margen de la ley, y venían directamente hacia la casa donde Sara se había refugiado. Por primera vez desde que la había encontrado moribunda en su tierra, Jake Morrison se preparó para luchar por algo que valoraba más que su propia vida. Los jinetes se detuvieron a unos 50 metros de la casa, sus caballos resoplando y nerviosos después de la dura cabalgata. El líder, un hombre alto con barba negra y una cicatriz que corría desde su ojo izquierdo hasta su mandíbula, desmontó lentamente, sus ojos nunca apartándose de Jake. «Buenas tardes», gritó, su voz cargada de falsa cortesía. «Estamos buscando a una mujer, joven, cabello castaño, con algunas marcas distintivas en su rostro». Jake sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba, pero mantuvo su expresión neutra. «Esta es propiedad privada», respondió con voz firme. «Será mejor que tengan una buena razón para estar aquí». El hombre sonrió, pero fue una expresión completamente desprovista de calidez.
Oh, tenemos una excelente razón, dijo comenzando a caminar lentamente hacia Jake, su mano descansando casualmente en la culata de su pistola. La mujer que estamos buscando es una fugitiva. Mató a su esposo en Colorado y robó una considerable suma de dinero antes de huir. Jake sintió como si hubiera recibido un golpe físico, pero se las arregló para mantener su compostura. No sé de qué está hablando, dijo. Aquí no hay ninguna mujer fugitiva. Realmente espero que no esté mintiendo, dijo el hombre, ahora lo suficientemente cerca como para que Jake pudiera ver la crueldad en sus ojos, porque odiaría tener que registrar su hermosa casa en busca de evidencia. En ese momento, Jake supo que los próximos minutos determinarían no solo el destino de Sarah, sino el suyo propio también, y estaba absolutamente decidido a que Sarah no volvería a ser víctima de hombres como estos, sin importar el costo. Jake mantuvo su posición firme frente a los 5 jinetes, cada fibra de su ser alerta y preparada para la violencia, que sabía era inevitable. El líder del grupo, que se había presentado como Pete Dalton durante su falsa cortesía inicial, continuó acercándose con la confianza arrogante de un hombre acostumbrado a intimidar a otros para conseguir lo que quería. «Mire, amigo», dijo Dalton, deteniéndose a solo 10 metros de Jake. «No queremos problemas con usted. Solo queremos a la mujer. Entréguenos a Sarah Mitchell y nos iremos en paz. Nadie tiene que salir lastimado». Jake sintió una mezcla de alivio y terror al darse cuenta de que estos hombres no sabían que Sarah había estado casada con Thomas Morrison, no Mitchell, pero también confirmaba sus peores temores. Estos eran los mismos criminales de los que Sarah había escapado. «Ya les dije», respondió Jake con voz controlada. «Aquí no hay ninguna mujer de la que estén hablando». Dalton suspiró teatralmente, como si lamentara lo que estaba a punto de suceder. «Muchachos», gritó a sus compañeros sin apartar los ojos de Jake. «Parece que nuestro amigo aquí necesita algo de persuasión para ser más cooperativo». Los otros 4 hombres desmontaron lentamente, sus manos moviéndose hacia sus armas. Jake calculó rápidamente sus opciones. 5 contra 1, en terreno abierto, sin cobertura significativa. Las probabilidades eran abrumadoramente malas. Pero entonces, escuchó algo que cambió todo. El inconfundible sonido de un rifle siendo amartillado desde la ventana del segundo piso de la casa. «Creo que están perdiendo el tiempo», gritó Sarah desde la ventana, su voz sorprendentemente firme. «Y están invadiendo propiedad privada». Dalton se volvió hacia la casa, y Jake pudo ver el momento exacto en que reconoció la voz. «Ahí está nuestra pequeña fugitiva», exclamó con satisfacción cruel. «Sarah, querida, baja aquí como una buena chica. Tenemos asuntos pendientes que discutir». «Los únicos asuntos que tenemos», respondió Sarah, y Jake pudo ver el cañón de su rifle asomando por la ventana. «Es que ustedes están a punto de abandonar esta propiedad inmediatamente». Dalton rió, pero Jake notó que él y sus hombres se habían puesto nerviosos ante la presencia del rifle. «Sarah, dijo Dalton con tono condescendiente, ambos sabemos que no eres una asesina. ¿Por qué no dejas de jugar y bajas para que podamos llevarte de vuelta donde perteneces?» «Nunca», gritó Sarah, su voz cargada de una furia que Jake nunca había escuchado antes. «Y si dan un paso más hacia esta casa, juro por Dios que empezaré a disparar». Fue entonces cuando Dalton cometió su error fatal. En lugar de tomarse en serio la amenaza, decidió llamar lo que pensaba era un farol. «Muchachos», dijo con confianza, «la pequeña está jugando a ser dura. Vamos a buscarla». Comenzó a caminar hacia la casa, y Jake supo que había llegado el momento de actuar. Su mano se movió hacia su revólver, pero antes de que pudiera sacarlo completamente, el rifle de Sarah rugió desde la ventana. La bala golpeó el suelo directamente frente a los pies de Dalton, enviando una explosión de polvo y piedras que lo hizo saltar hacia atrás. «El siguiente tiro no será una advertencia», gritó Sarah, y Jake pudo escuchar en su voz que lo decía completamente en serio. Pero Dalton, enfurecido por haber sido humillado frente a sus hombres, perdió completamente la compostura. «¡Mátenla!», rugió sacando su pistola. «Y maten al viejo también. Recuperaremos el cuerpo después». Lo que siguió fueron los 30 segundos más caóticos y violentos de la vida de Jake Morrison.
El primer disparo vino de Sarah, y esta vez no fue una advertencia. Dalton se tambaleó hacia atrás agarrándose el hombro izquierdo, su pistola volando de su mano. Simultáneamente, Jake desenvainó su revólver y disparó al hombre más cercano, que había comenzado a correr hacia la casa. Los otros 3 hombres buscaron cobertura detrás de sus caballos y comenzaron a disparar tanto hacia la ventana como hacia Jake. Las balas silbaron por el aire astillando madera de la casa y levantando nubes de polvo a los pies de Jake. Jake corrió hacia el abrevadero de metal cerca del establo, usando su cobertura sólida para protegerse mientras devolvía los disparos. Desde su nueva posición, tenía una línea de tiro más clara hacia los atacantes. Sarah continuó disparando desde la ventana con precisión mortal. Jake se dio cuenta, con una mezcla de admiración y sorpresa, de que ella era una tiradora excelente. Cada uno de sus disparos estaba calculado y efectivo, obligando a los hombres a mantenerse agachados y limitando su capacidad de avanzar. El tiroteo duró menos de 5 minutos, pero se sintió como una eternidad. Cuando el humo finalmente se aclaró, 3 de los atacantes yacían inmóviles en el polvo. Uno había logrado escapar montando su caballo herido, y Dalton seguía vivo pero gravemente herido, tratando de arrastrarse hacia su montura. Jake se acercó cuidadosamente a Dalton, su revólver apuntando directamente al pecho del hombre. «No se mueva», ordenó Jake, su voz fría como el acero. Dalton lo miró con ojos llenos de dolor y odio. «Esto no termina aquí», gruñó entre dientes apretados. «Hay otros que vendrán por ella, otros que saben lo que vale». «¿De qué está hablando?», preguntó Jake, manteniéndose alerta por si había más problemas acercándose. Dalton soltó una risa amarga y dolorosa. «¿No se lo ha contado?», dijo con malicia. «¿No le ha dicho por qué realmente la estamos buscando?». En ese momento Sarah apareció en la puerta principal de la casa, todavía sosteniendo el rifle, su rostro pálido pero determinado. «No le crean nada de lo que diga», le gritó a Jake. «Es un mentiroso y un criminal». Dalton la miró con desprecio. «Oh, soy un criminal, es cierto», admitió. «Pero no soy mentiroso. Y tú, querida Sarah, no les has contado a tu nuevo amigo sobre el dinero, ¿verdad?». Jake sintió un frío presentimiento crecer en su estómago. «¿Qué dinero?», preguntó, mirando entre Dalton y Sarah. Sarah bajó lentamente por los escalones del porche, el rifle aún en sus manos. «Jake», dijo con voz temblorosa, «puedo explicarlo todo». «Cuéntale sobre los $10,000», gritó Dalton con satisfacción maliciosa. «Cuéntale sobre el oro que robaste de la caja fuerte de tu marido antes de matarlo». Jake sintió como si el mundo se hubiera inclinado debajo de sus pies. Se volvió hacia Sarah, buscando en su rostro alguna negación, alguna indicación de que Dalton estaba mintiendo. Pero lo que vio en los ojos de Sarah fue culpa. «Sarah», dijo Jake con voz ronca, «dígame que no es cierto». Sarah cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, estaban llenos de lágrimas. «Jake», dijo suavemente, «necesito contarle la verdad completa». Dalton, a pesar de su herida, logró reír. «Esto es mejor de lo que esperaba», exclamó. «Tu pequeña dama en apuros resulta ser una asesina y una ladrona». «¡Cállese!», rugió Jake, volviéndose hacia Dalton con furia. Pero después se volvió de nuevo hacia Sarah, su corazón partiéndose. «Sarah, por favor, dígame que hay una explicación». Sarah se acercó lentamente, el rifle ahora colgando a su lado. «Hay una explicación», dijo con voz quebrada. «Pero no es la que usted quiere escuchar». Se detuvo a unos metros de él, como si supiera que después de escuchar la verdad, él no querría que se acercara más. «Thomas no murió en el incendio que me quemó la cara», comenzó, su voz volviéndose más fuerte con cada palabra. «Él causó el incendio. Me empujó hacia la chimenea intencionalmente, y después se quedó allí, observando mientras yo gritaba». Jake escuchó en silencio, aunque cada palabra era como un cuchillo en su corazón. «Cuando finalmente me aparté del fuego», continuó Sarah, «me dijo que era lo que merecía, que ahora nadie más me querría nunca, que estaba atada a él para siempre». Hizo una pausa, reuniendo fuerzas para la parte más difícil. «Esa noche, después de que el doctor se fue y Thomas se emborrachó celebrando lo que había hecho, tomé un cuchillo de cocina y lo maté mientras dormía».
Jake sintió que sus rodillas se debilitaban. La mujer que había llegado a amar, que había creído que era una víctima inocente, había cometido asesinato. Y sí, continuó Sara, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Tomé el dinero de su caja fuerte. $10,000 que había estado ahorrando de las ganancias de la tienda. Era dinero que yo había ayudado a ganar, trabajando en esa tienda sin sueldo durante años, soportando sus abusos. Dalton, que había estado escuchando con satisfacción, decidió agregar su propio veneno. Y después quemó la casa para cubrir sus huellas, añadió. La mitad del pueblo casi se quema por culpa de ella. Sara se volvió hacia Dalton con una mirada de puro odio. La casa se incendió por accidente cuando traté de deshacerme de la ropa ensangrentada, dijo con frialdad. No quería que nadie más resultara herido. Se volvió de nuevo hacia Jake, sus ojos suplicando comprensión. Jake, dijo desesperadamente. Sé que suena horrible. Sé que técnicamente soy una asesina. Pero Thomas me habría matado eventualmente. Me lo dijo esa noche, después de quemarme. Dijo que la próxima vez me arrojaría a la chimenea completamente y se aseguraría de que no saliera. Jake se quedó en silencio durante lo que se sintió como una eternidad, procesando todo lo que había escuchado. La mujer que amaba había matado a su marido y robado dinero. Pero también había sido víctima de abusos horribles. Había actuado en defensa propia. Y había tomado lo que legalmente debería haber sido suyo de todos modos. ¿Por qué no me lo dijo antes? Preguntó finalmente, su voz cargada de dolor. Porque sabía que me miraría exactamente como me está mirando ahora, respondió Sara sollozando. Porque sabía que no importaría que fuera en defensa propia, que no importaría que él fuera un monstruo. Sabía que una vez que supiera que había matado a alguien, todo cambiaría. Jake miró alternativamente entre Sara y Dalton, su mente luchando por procesar la complejidad moral de la situación. Dalton, sintiendo una oportunidad, decidió presionar más. ¿Ve lo que es realmente? Dijo con voz débil pero venenosa. Es una asesina, una mentirosa, y está buscada por la ley. Si la ayuda, se convierte en cómplice. Jake se volvió hacia Dalton con una expresión que hizo que el hombre herido se encogiera. ¿Y qué es usted? Preguntó Jake con voz peligrosamente tranquila. ¿Un ciudadano respetable que cumple con la ley? ¿O es un secuestrador de mujeres que las vende a burdeles? La sonrisa de satisfacción desapareció del rostro de Dalton. Eso es diferente, comenzó a decir. No, lo interrumpió Jake acercándose más. Usted es exactamente el tipo de hombre que convirtió a Sara en lo que tuvo que convertirse para sobrevivir. Usted es la razón por la que mujeres como ella tienen que tomar decisiones desesperadas. Se volvió hacia Sara, que había estado observando el intercambio con una mezcla de esperanza y terror. Sara, dijo Jake, su voz ahora firme y decidida, ¿ese dinero está aquí? Ella asintió silenciosamente. ¿Dónde? Enterrado debajo del roble grande, cerca del jardín, murmuró. Jake asintió. Después se volvió hacia Dalton. Aquí está lo que va a pasar, dijo con autoridad absoluta. Usted va a subirse a su caballo y se va a ir. Va a decirles a quien quiera que lo envió que Sarah Mitchell está muerta, que murió en el desierto antes de que pudiera encontrarla. ¿Y por qué haría eso? Preguntó Dalton desafiantemente. Jake sonrió, pero fue una expresión completamente sin humor. Porque si alguna vez lo veo de nuevo en mi propiedad, o si alguna vez escucho que alguien más está buscando a Sarah, lo mataré, dijo con tranquilidad absoluta. Y porque si no coopera, voy a llevarlo al sheriff de Cedar Creek y le voy a contar exactamente lo que estaba haciendo aquí, y qué tipo de negocio maneja. Dalton miró a Jake durante un largo momento, evaluando la seriedad de su amenaza. Lo que vio en los ojos del ranchero lo convenció de que Jake Morrison hablaba completamente en serio. Está bien, murmuró Dalton finalmente. Sarah Mitchell está muerta. Nunca la encontramos. Exacto, confirmó Jake. Y más le vale que esa historia se mantenga consistente. Con gran esfuerzo Dalton logró ponerse en pie y caminar lentamente hacia su caballo. Jake lo vigiló cuidadosamente hasta que el hombre logró montarse y comenzó a alejarse, tambaleándose en su silla.
Cuando Dalton finalmente desapareció en el horizonte, Jake se volvió hacia Sarah, que había estado esperando en silencio, claramente preparándose para el rechazo que creía que era inevitable. «Sarah», dijo Jake suavemente. «Lo sé», interrumpió ella, las lágrimas corriendo libremente. «Sé que tiene que echarme. Sé que no puede estar con alguien como yo. Solo gracias por salvarme una vez más. Estaré fuera de su propiedad antes del anochecer». Jake se acercó lentamente hasta que estuvo parado directamente frente a ella. «¿A dónde cree que va a ir?», preguntó gentilmente. Sarah lo miró con confusión. «Yo no sé, pero no puedo quedarme. Ahora sabe la verdad sobre mí». Jake extendió lentamente su mano y gentilmente levantó su barbilla para que sus ojos se encontraran con los de él. «Sarah», dijo con voz firme pero llena de ternura, «la verdad sobre usted es que es la mujer más valiente que he conocido. La verdad es que sobrevivió a abusos que habrían quebrado a personas más débiles. La verdad es que cuando se vio forzada a elegir entre su vida y la de un hombre que la estaba torturando, eligió vivir». Los ojos de Sarah se agrandaron con sorpresa. «La verdad», continuó Jake, «es que ha traído más vida y alegría a esta casa en 3 meses de lo que había tenido en 3 años. Y la verdad es que la amo. No a pesar de lo que ha hecho, sino incluyendo todo lo que ha tenido que hacer para llegar hasta aquí». Sarah comenzó a sollozar incontrolablemente, y esta vez Jake no resistió el impulso de consolarla. La tomó gentilmente en sus brazos, sosteniendo la cabeza contra su pecho mientras ella lloraba años de dolor, culpa y miedo. «¿Realmente puede amarme sabiendo lo que he hecho?», murmuró contra su camisa. «Sarah», dijo Jake, acariciando suavemente su cabello, «le voy a contar un secreto que nunca le he dicho a nadie». Ella levantó la vista hacia él, sus ojos rojos pero esperanzados. «La noche que murieron Margaret y Tommy», comenzó Jake, su propia voz quebrándose. «No estaba en el pueblo comprando suministros como les dije a todos». Sarah esperó en silencio. Estaba en el salón, bebiendo y jugando cartas porque había tenido una pelea tonta con Margaret sobre dinero. Estaba enojado y actuando como un niño, y cuando Will Jefferson vino a decirme que mi casa estaba en llamas, tardé varios minutos extra en llegar porque estaba borracho. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Jake. Tal vez si hubiera estado sobrio, si hubiera llegado 5 minutos antes, podría haberlo salvado. Así que, ve, yo también tengo sangre en mis manos. Yo también he vivido con la culpa de acciones que llevaron a la muerte de personas que amaba. Sarah alcanzó su rostro con su mano, limpiando gentilmente sus lágrimas. «Eso es diferente», murmuró. «Usted no los mató intencionalmente. Y usted mató a un hombre que la habría matado a usted», respondió Jake. «En mi libro, eso la convierte en una sobreviviente, no en una asesina». Se miraron mutuamente durante un largo momento, 2 personas que habían cargado culpa y dolor durante demasiado tiempo, encontrando finalmente en el otro alguien que podía entender verdaderamente. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Sarah suavemente. Jake sonrió, y esta vez fue una expresión llena de esperanza genuina. «Ahora», dijo, «vamos a enterrar a estos hombres. Vamos a recoger ese dinero que es legítimamente suyo, y vamos a comenzar la vida que ambos merecemos tener». «¿Juntos?», preguntó Sarah, apenas atreviéndose a esperar. «Si me acepta», respondió Jake, «juntos para siempre». Sarah se puso de puntillas y por primera vez desde que se conocían, lo besó. Fue un beso suave, tentativo al principio, después más profundo a medida que ambos se permitieron finalmente expresar los sentimientos que habían estado creciendo durante meses. Cuando finalmente se separaron, Jake miró hacia los cuerpos esparcidos en su patio, después hacia la mujer en sus brazos. «Va a ser complicado explicar todo esto», observó. Sarah siguió su mirada. Después lo miró con una sonrisa que transformó completamente su rostro, haciendo que las cicatrices parecieran insignificantes en comparación con la radiante felicidad en sus ojos. «Jake Morrison», dijo con voz firme, «después de todo lo que hemos pasado para llegar hasta aquí, creo que podemos manejar cualquier cosa que venga después». Jake la besó de nuevo, sabiendo que tenía razón.
Juntos podrían enfrentar cualquier desafío que el futuro les trajera. Mientras el sol se ponía sobre el rancho Morrison esa noche, por primera vez en años, la casa se llenó no solo con sonidos de vida, sino con sonidos de amor verdadero y esperanza renovada. 3 meses después, Jake Morrison y Sarah se casaron en una ceremonia pequeña e íntima en la iglesia de Cedar Creek. Sarah llevaba un vestido simple pero elegante que había cosido ella misma, y había elegido no cubrir sus cicatrices. Cuando Jake la vio caminar por el pasillo, pensó que nunca había visto algo tan hermoso en toda su vida. El dinero de Thomas había sido usado para expandir el rancho y construir un pequeño orfanato en el pueblo, algo que había sido idea de Sarah. Si podemos salvar aunque sea a un niño de crecer en un hogar abusivo, había dicho, entonces algo bueno habrá salido de todo ese dolor. Pete Dalton nunca fue visto de nuevo en esa parte de Texas, y los reportes oficiales listaron a Sarah Mitchell como desaparecida, presumiblemente muerta en el desierto. Sarah Morrison, por otro lado, se convirtió en una de las mujeres más respetadas del condado, conocida por su generosidad hacia los necesitados y su feroz protección de los vulnerables. Y en las noches tranquilas, cuando se sentaban juntos en el porche observando el atardecer, Jake a menudo reflexionaba sobre el milagro de haber encontrado a alguien que no solo había devuelto la vida a su mundo, sino que había demostrado que el amor verdadero no ve cicatrices físicas, solo ve el alma hermosa que hay debajo. Sarah había sido correcta ese primer día cuando él le dijo que era un milagro, pero ahora sabía que el verdadero milagro no era que ella hubiera sobrevivido a todo lo que había enfrentado. El verdadero milagro era que se habían encontrado el uno al otro, 2 almas heridas que habían descubierto que juntas podían crear algo más hermoso de lo que habían perdido. ¿Qué te pareció esta emotiva historia de Jake y Sarah? ¿Creías que el amor verdadero podría florecer entre 2 almas tan marcadas por el dolor? Déjanos saber en los comentarios qué fue lo que más te impactó de El ranchero solitario. ¿Fue el momento del encuentro? ¿La revelación de la verdad de Sarah? ¿O tal vez esa escena final donde ambos deciden construir un futuro juntos a pesar de sus cicatrices del pasado? Si esta historia te tocó el corazón tanto como a nosotros, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para más historias que celebran la fuerza del espíritu humano y el poder transformador del amor verdadero. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote estas increíbles narrativas cada semana.